Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí como cada viernes con nuestra energía psicoanalítica para desprender hacia ustedes mucho deseo. Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un taller para empresas y vamos a hablar de la represión del pensamiento en la empresa. Como ya sabéis, nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, que hoy vamos a hablar de este tema para empresas que es innovador, ¿no? Porque creo que jamás se habla de estas cuestiones, de cómo el pensamiento se reprime en el ámbito empresarial, pero que nos parecía muy importante hablar de ello porque puede tener consecuencias para la empresa que uno no sabe muy bien de dónde proceden y están ahí escondidas, ¿no? Detrás de esta cuestión. Claro, y pensamos, ¿qué es la represión del pensamiento? ¿Qué efectos produce a nivel cotidiano, en las tareas diarias, en el proyecto empresarial, reprimir el pensamiento, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ¿qué es la represión del pensamiento? Aunque ustedes no lo crean, nos escuchamos. Tenemos ecos, hay voces. Bueno, pues un poco así pasa en la represión del pensamiento, ¿no? Claro. Es decir, porque reprimir la represión del pensamiento tiene que ver mucho con la sexualidad. Sí. ¿Y qué podemos decir? La sexualidad existe en la empresa. Pensamos que lo que sucede cotidianamente en las empresas tiene que ver con nuestra sexualidad. Deben pensar que estamos un poco locas, ¿no? Sí. Claro, ¿qué es eso de empresa y sexualidad? ¿De qué me estáis hablando? Justo cuando se dice que donde tienes la olla no tiene que ver con la genitalidad. Bueno, que precisamente lo genital puede estar mucho más permitido a veces en la empresa que lo que es la sexualidad en un sentido ampliado. Como qué curioso esto, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque la sexualidad... Que está mejor visto tener relaciones con los compañeros o con los jefes o que... Genitales que generar proyectos o innovaciones o mostrar deseos o desarrollar un pensamiento hablar, simplemente hablar. Bueno, la palabra está muy reprimida en las empresas, ¿no? Sí. Quiere decir que no se suele poder hablar libremente en la empresa, no hay espacios ni lugares para poder hablar con libertad, ¿no? Y eso, claro, repercute en los proyectos, repercute en el trabajo del día a día, porque cuando decimos represión del pensamiento, queremos decir represión de la palabra, ¿no? Represión de la palabra, de todo lo que está por hacer, está por construir. Claro, porque no es algo conocido que uno plasma y desarrolla en la empresa, no. Es algo nuevo, totalmente innovador a construir, que provoca ruptura en la trayectoria empresarial. ¿Y qué es ruptura? Es decir, lo que estaba pasando hasta ese momento torna diferente y se produce algo distinto. Claro. ¿Vale? Y eso se produce... el pensamiento es algo que no está en nosotros, ¿vale? Es algo que se genera entre otros, claro, ¿vale? Claro. En la conversación con otros. Además, el pensamiento no es algo consciente, no es lo que nosotros pensamos que pensamos. No es la fantasía, no es la... Eso es fantasía, eso es imaginarización, ¿no? Paja mental. Sí. Pensamiento tiene que ver con la escritura y tiene que ver con la palabra. Claro, que, con la conversación. Que, como decías, se produce entre otros, se produce siempre entre un grupo de personas. Buenos días, David, buenos días, Paqui. Entonces, a veces cuando en las empresas no se puede aportar la opinión o si alguien tiene pues eso, una idea o simplemente una frase que viene a colación en una conversación y se reprime, no la dice, se calla, eso está afectando a ese proceso
grupal de producción de algo novedoso, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que no es algo que alguien nos prohíba. No. Que a veces no es que la empresa prohíba hablar, es que uno se lo prohíbe, uno se niega esa posibilidad también, ¿no? Claro, mayoría de las veces. Claro, la mayoría de las veces es igual que el que se siente, el celoso que se siente excluido de la escena, ¿no? Lo mismo pasa con el pensamiento, no es algo que alguien te diga, no, tú no puedes hablar, cállate, ¿no? Es que yo me niego esa posibilidad. Entro en una conversación clandestina con mis compañeros, ¿no? En contra... O conmigo mismo. O conmigo mismo, en contra del desarrollo del pensamiento empresarial. Claro, porque es una censura. Hay un mecanismo en nosotros, igual que hay una censura exterior, pues por ejemplo en los medios de comunicación, ¿no? Que dicen lo que se puede y lo que no se puede decir, tal. También hay una censura. Hay un límite de palabras, señores. Claro. En los medios. En los medios de comunicación. Sí, y además... hay limitación de las palabras que se utilizan. ¿Qué palabras se pueden utilizar para hablar de qué temas, no? También. Dios mío. Bueno, pero en uno también hay una autocensura crítica, ¿no? Sí. En nuestro aparato psíquico que te dice, esto sí, esto no, esto lo digas, esto no lo digas. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces... Que no controlamos, ¿eh? Que no controlamos. Que ojalá controláramos a veces. Pero muchas veces estamos, vemos a los trabajadores en las empresas, ¿no? O uno mismo lo nota, ¿no? Tan censurados a nosotros mismos en todos los campos del pensamiento o de la vida, que eso también lo llevamos con nosotros al campo del trabajo. Sí. Porque, claro, tampoco es que ahora uno vaya a la empresa y vaya diciendo todo lo que se le ocurre en voz alta. No. Es que tenga un tiempo y un lugar y un espacio para hacer eso. Claro, la conversación entre el equipo de trabajo o con los jefes, con periodicidad, con regularidad, es importante. Y bueno, y si en esa conversación media una escucha profesional psicoanalítica, el beneficio es muchísimo mayor. No el beneficio económico, que también, sino el beneficio libidinal, de economía libidinal, del desarrollo de la conversación, de la producción, de todo, ¿no? Del ánimo, de la felicidad empresarial, que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Digo, las empresas también pueden construir su propia felicidad, su propio bienestar, ¿no? Salud, claro, porque es como en la pareja, ¿no? No es que ahora tengas que ir a tu pareja y contarle todo. No, al contrario. Al contrario, más bien es que si tú tienes un lugar para hablar de todo, después cuando llegas con tu pareja, esa relación va a ser más saludable, menos tóxica, porque tú ya esas cuestiones que tienen que ver contigo, con tu propio conflicto interior y con tu propia censura psíquica, las trabajas y las resuelves en otro lugar. Y en la empresa vendría a ser lo mismo, porque hay muchas cuestiones que suceden, ¿no? Que acontecen en la propia empresa, de las que, por supuesto, cada persona tiene su visión, su opinión, ¿no? Pero como de esas cosas no se hablan, eso va haciendo como una especie de nódulo patológico, como una especie de enquistamiento, ¿no? Que a veces explota y produce malestar en la empresa, produce conflictos, produce discusiones, produce frenos a los proyectos, inhibiciones, síntomas en la empresa que afectan al rendimiento empresarial. Y además es importante esta cuestión de tener un espacio que no sea la propia empresa, sino un espacio restringido donde ahí puedo desarrollar mi pensamiento, porque me voy a dar cuenta en ese desarrollo que lo que yo creo que pienso no es lo que pienso, ¿vale? Que somos sujetos divididos, que tenemos una parte consciente y otra inconsciente, y que muchas veces decimos una cosa y hacemos otra, ¿vale? Y nuestro pensamiento va más en relación a la construcción en la realidad, no de la conversación, porque yo puedo decir, jolín, es que quiero captar 20 clientes este mes, y lo que hago es todo para perder algún cliente, ¿no? Entonces está bueno poder conversar para darnos cuenta de que muchas veces
el pensamiento no es el que creemos que pensamos, sino que tenemos un pensamiento en contra a veces y que tiene que ser escuchado, leído, desarrollado para poderlo modificar. Claro, porque más bien somos pensados. Somos pensados, exactamente. Somos pensados, somos manejados, somos movidos, ¿no?, por nuestro inconsciente. Somos efecto. Esto es difícil de pensar, pero es que lo inconsciente es como si ustedes fueran dos. Claro. Y uno de ustedes piensa de una manera y actúa que es de acuerdo con la conciencia, ¿no?, lo que usted dice querer y usted dice hacer, pero hay otro en usted que justo puede estar hasta en contradicción con que esto no quiere decir que sea siempre, porque a veces es verdad que uno está a favor de su deseo y va bien, ¿no? Y va bien encaminado, sea cual sea el deseo, ya sea constructivo o destructivo, pero bueno, lo importante es estar no sé, bien con uno, de acuerdo con uno. No, pero a veces puede pasar que no coincidan, ¿no? Que mi deseo inconsciente sea uno y que mi decir consciente sea otro. Claro, dices, no, si yo quiero que ese proyecto salga adelante, trabajo para conseguir ese cliente, para hacer esa venta, pero después, inconscientemente... no llamo al cliente, se te olvida la cita, yo qué sé, no preparo el informe, o en el informe pongo el nombre de otra empresa. Digo que son cuestiones inconscientes, ¿no? Sutiles, actos fallidos que se pueden interpretar y que cuando se interpretan producen una nueva realidad. Y eso es el beneficio mayor que el psicoanálisis aporta a las empresas y a las personas, ¿no? Que hay transformación, que estoy cansada de escuchar que la gente no cambia. ¿Es cierto? No cambia si no tiene el instrumento adecuado para hacerlo. Claro, exactamente. O si no quiero cambiar. Claro. Digo, si estoy empeñado en no cambiar. Pero la gente cambia, todo el tiempo estamos en constante cambio. Claro, porque la represión del pensamiento, la represión es un mecanismo psíquico. Es fundante del aparato psíquico. Sí. ¿Y entonces en qué consiste la represión? Consiste en que a usted le aparece una idea en la cabeza y dice... No, de esto yo no quiero saber nada, porque entra en contradicción con su moral o con su propio yo, que piensa que eso es inadecuado, que no está permitido, que madre mía si se entera no sé quién de que yo estoy pensando esto, entonces ¿qué hace? Dice, no quiero saber nada de esto, yo esto jamás lo he pensado, se olvida, ¿no? Hace como que eso no hubiera estado nunca en su mente. ¿Y qué hace? No lo puedes eliminar. Ya lo pensaste. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo lanzas a lo inconsciente. Claro, se queda reprimido. Lo reprimes. Pero desde lo inconsciente, ¿qué sucede? Que este pensamiento sigue ramificándose, sigue creciendo. Y ahora, inconscientemente, tú no te das cuenta de eso. Y además va haciendo conexiones con otros pensamientos, otras ideas, que van a su vez, es como un imán, va atrayendo hacia sí otras muchas ideas que de alguna manera pensar en ellas te recordarían ese otro pensamiento que has reprimido. Por eso que en ningún caso los consejos o decirle a alguien lo que no tiene que hacer o lo que no le conviene o que se imponga propósitos de no hacer, no sirve de nada. Por esto que estamos diciendo, porque estamos manejados por ese deseo inconsciente. Solo si hay transformación del deseo inconsciente hay verdadero cambio. Claro. Sí, aceptación de alguna manera que alguna vez pensaste eso sobre tu jefe, sobre tu compañero, ¿no? Exacto. Que alguna vez lo pensaste, pero claro, eso no se lo vas a decir al jefe. Claro. Yo pensé que usted era y como no quería pensarlo, lo reprimí. No, pero si en la empresa existe un dispositivo encargado del cuidado de la salud mental, ¿no? Como ya está siendo en las empresas donde nosotras trabajamos, pues eso se observa, ¿no? El beneficio que tiene ese cuidado de la salud en los empleados y más en los directivos y jefes. Exactamente. Cambia tanto la estructura empresarial cuando el pensamiento del jefe o del directivo se transforma
cambia tanto. Cambia todo, es que es otra empresa. Es otra empresa, exactamente. Es otra empresa. Cambia todo, ¿no? Condiciona todo, influye en todo lo que hacemos, en la manera de tratar a los empleados, tanto salarialmente como en el trato cotidiano, ¿no? En la manera de tratar las tareas, en la manera de captar los clientes, en la manera... En todo cambia, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando se trabaja ese deseo inconsciente, pues provoca aceptación de la diferencia sexual, ¿vale? Provoca... La aceptación de todas las diferencias en la empresa. Exacto. Que de alguna manera remiten, cuando no se acepta, remite a esa no aceptación de la diferencia sexual. Exactamente. Todas las aberraciones que se cometen dentro de la empresa con los empleados, porque son diferentes, porque no va al ritmo que yo voy, porque no trabaja como yo le digo exactamente, porque... No, todo eso es la no aceptación de la diferencia sexual. Son como subrogados de esa no aceptación, ¿no? Exactamente. Pero que el germen, ven qué importante que es la sexualidad. La sexualidad pensada como la piensa el psicoanálisis, como todo aquello que está tocado por la palabra, que decíamos que es fundamental para el pensamiento, es el escenario donde el pensamiento se posa, ¿no? Se pone de manifiesto. Entonces es fundamental que todos ustedes puedan escuchar de alguna forma en cada uno pues ese pensamiento que les condiciona, que les maneja. Claro, porque es diferente una empresa que tiene inconsciente, que produce su inconsciente con interpretaciones, ¿no? A una que no lo tiene. La que no tiene inconsciente, claro, lo padece. Claro. Padece y además escapa a su control de alguna manera, o a su capacidad de transformación de eso. Padece las consecuencias, padece los efectos del inconsciente en los trabajadores y también en los resultados del trabajo. Claro. Y además es ciega totalmente a esa sobredeterminación. Mientras que un departamento, una empresa, un equipo de trabajo que está construyendo su inconsciente, es decir, que interpreta todas estas cuestiones que acontecen sin que uno pueda dar cuenta de ellas, ¿no? Que es a través de la interpretación que uno es como que te da luz a esa cuestión. Claro, los resultados son diferentes, los efectos son distintos, ¿no? Son muy diferentes, claro. Hay muchas cuestiones en la empresa que no se habla de ellas. Claro, y no hay nadie que se ocupe de hablar de ellas. Cuando hay conflictos entre los compañeros, cuando hay cierta rivalidad con el jefe, cuando hay cierto deseo sexual por alguna persona, ¿no? Que no conviene, por ejemplo, ¿no? Claro, un equipo que está preparado para ser ganador, un equipo de trabajo, ¿no? Perfectamente preparado, cualificado para ser ganador y que no gana lo que debería ganar, ¿no? No, es como en el fútbol, ¿no? Un equipazo lleno de figuras que ha costado un montón de dinero, que están todos súper preparados y no ganan los partidos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, algo está pasando. Todo es una cosa, hay que interpretarlo, hay que ver qué está pasando. Hay que ver qué está pasando, hay que escuchar. Y como decía Magda, eso está en la palabra. ¿Por qué? Porque la mente tiene esa materialidad, ¿no? Claro, no está localizado en ninguna parte del cerebro, ¿no? Está en lo que decimos y está en lo que no decimos. También. ¿Vale? En lo que hacemos y en lo que no hacemos. Ahí podemos escuchar verdaderamente todo nuestro psiquismo, no solamente la parte consciente sino también la parte inconsciente, porque el inconsciente no puede hacerse consciente nunca, pero sabemos por sus efectos, a través de los lapsus, de los chistes, de los síntomas, de los sueños, ¿no? De las fantasías, de todo, ¿no? De todo lo que se dice también, ¿no? De los olvidos, de las repeticiones, ¿no? Todo eso, ¿no? De la negación, ¿no? Claro. La negación también es una parte muy importante en la empresa, ¿no? Porque a veces se niega, por ejemplo, un departamento, o se niega un posible desarrollo, o se niega un afecto, ¿no? Y eso provoca trastornos que si no se leen pueden interrumpir el trabajo, disminuir la producción
y en muchos casos llegará a tocar los beneficios económicos de la empresa. Claro. Cuando hacemos tanto en contra como a favor puede ser esto. Cuando hacemos una aproximación a la empresa vamos desde lo manifiesto hasta lo latente, ¿no? Primero escuchamos a todo el mundo, a ver qué frases se dicen, claro, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo hablan? Y dejamos hablar. Claro. Que vayan hablando, y eso nos va a llevar hacia el núcleo patológico de la cuestión, si no hay, o hacia el núcleo, ¿no? Que donde está la clave para la mejora o para la transformación del equipo, ¿no? Claro, porque lo latente está en relación con ese deseo inconsciente, ¿no? Que está por producir. Que para poder acceder a la conciencia lo que hace es disfrazarse, ¿vale? Y formar contenido manifiesto. O sea, crear el discurso manifiesto. Ay, es que no me da... No me deja participar en este proyecto. Eso es lo manifiesto. Pero no sabemos si es lo que está pasando realmente. Claro, porque el equipo de trabajo tiene los equipos, los grupos, tienen como su propia dinámica, ¿no? Porque es el grupo el que produce a los sujetos. Pero digamos que si es un grupo, porque no todos los grupos son grupos, ni todos los grupos empresariales, ni todos los departamentos son grupos, primero hay que partir de ahí, ¿no? Pero si es un grupo y produce sujetos, los afectos de los miembros del grupo, los pensamientos, los deseos, son energía para el grupo. Claro, se potencia todo, ¿no? Es todo producción de energía en movimiento, que es como se genera la energía. Aparte, el pensamiento es grupal siempre, no hay pensamiento individual. No. El individualismo dentro de las empresas no funciona, ni por parte de los empleados ni por parte de los jefes. ¿Vale? Además que no existe, porque si uno es individualista, en realidad lo que lleva es el pensamiento de la familia. Claro, ¿no? O es un neurótico obsesivo. Claro, sí, pero que ese que parece un individuo tampoco es un individuo, claro, es un grupo. Siempre somos grupales, siempre. No podemos huir de esa grupalidad. Y cuando tratamos de huir, pues entramos en patología. No, es que yo lo voy a hacer solo, voy a demostrar a la empresa de que el único que trabaja aquí soy yo. Ahí ya estamos. Ese sujeto tiene que... Sí, o no tolera porque le da celos, porque le da envidia a los otros, porque le da alergia a los otros, porque le da... por cualquier afecto, ¿no? Entonces no tolera trabajar con los otros, o porque no tolera las diferencias que decíamos antes, ¿no? Exactamente. Entonces, normalmente esos pensamientos que se suelen reprimir en la empresa tienen mucho que ver con lo sexual también, que claro, también es como que se negase la cuestión sexual y del deseo en las empresas y que el hecho ese de que los jefes que ocupan un lugar subrogado del padre o de la madre, ¿no? Que se despiertan los empleados pues ciertos pensamientos, deseos hacia la figura del jefe que están totalmente prohibidos en la empresa, y claro, sexuales y hostiles. Sexuales y hostiles. Los dos están. Y no pasa nada. Están en todos. En usted también. Claro, no pasa nada. Hasta en nosotras. Que si tiene un lugar para hablar de ello, para analizarlo, ¿no? Para ver que eso es una cosa que no tiene que ver con el jefe, sino que tiene que ver con su papá realmente, ¿no? Entonces eso ya lo habla, se lo interpretan y ya queda, digamos, limpia de afectos o de la escena profesional. Claro, y luego también se me ocurre que el pacto y el pensamiento tienen que estar en la misma línea. Tiene que haber un pensamiento que trabaje para el pacto, ¿vale? Claro. Y tiene que haber un pacto que trabaje para el pensamiento, porque si no están alineados, ¿no? Claro, el pacto con la empresa, con el proyecto, con los jefes, ¿no? Exacto. Porque al final lo importante no es lo que siento o lo que las sensaciones que recibo o que produzco en la empresa, sino el pacto. Eso es lo importante. Cumplir. Estamos aquí para para captar clientes, por ejemplo, me da igual, sea cual sea la función de la empresa, o para mejorar la salud de los españoles. Como poco, digo.
del mundo. Ya es muy ambicioso. Pero ese es el pacto, ¿no? Que luego te puedes cabrear, puedes pensar no sé qué de tu jefe, de tus compañeros, lo que sea, pero al día siguiente estás a las 8 de la mañana en el trabajo. Claro, exactamente. Y te tienes que olvidar, ¿no? Justo eso, te tienes que olvidar de que el día anterior has discutido, te has sentido mal o tal o cual. Claro, a veces ese olvido... porque cuando uno está en análisis es como que se va elaborando y pasa, desaparece, no deja, se disuelve, ¿no? Sí, aparte fluye y ese afecto lo pones en el trabajo, lo pones en la tarea o lo pones en la sublimación, en otra actividad, pero cuando no fluye, cuando lo quiero retener, se queda estancado, deja una huella que es muy difícil de borrar, se tiende a reprimir y la represión es muy costosa. Es muy costosa, provoca mucha lentitud. Claro, te deja porque requiere una gran cantidad de energía después para mantener esa represión. Sí, total. Para que eso no salga a la luz, para no enterarte de ello, para no saber de ello. Requiere una cantidad de energía psíquica muy importante que está siempre tapando eso. Y esa energía se retira de la tarea, se retira del trabajo. Entonces hay muchas personas en la empresa que ellos parece que trabajan muchísimo, están muy cansados, pero están al 10, al 20, al 30% de sus posibilidades de trabajar. Pero ¿sabes por qué también? Porque están en su pensamiento. Claro. No en el pensamiento empresarial. No están en el mundo. Claro. No están en la realidad empresarial, están en su realidad psíquica. Están en su realidad psíquica. Y están agotados. Realmente parece que tienen mucho trabajo, están estresados, no tienen ansiedad, no pueden más, no tienen tiempo para nada y están al 30%, al 20% de su rendimiento empresarial. ¿Tú sabes lo que es para las empresas cuando empiezan a aplicar el método psicoanalítico y toda esa liberación de energía psíquica se pone en la tarea empresarial? Se expande, aparte surgen cosas innovadoras, algo distinto. Claro, porque cuando yo estoy en mi pensamiento no puedo dejar de ser igual a mí mismo. Claro. Soy igual a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, a mí mismo. Sí, soy yo. Pero aparte el rendimiento, si están a un 30% y se ponen a un 90%, claro, 100% de su rendimiento, imagínate, la tarea es lo que es. Sí. Pero eso, que tampoco, digo, ser iguales a nosotros mismos es muy limitado, porque el mundo es muy amplio. Entonces, si yo quiero ser igual a mí mismo, uno mismo es poco en relación al mundo, es un puntito, ¿no? Dentro de toda la inmensidad, ¿no? Entonces, igual a mí mismo, también es importante nutrirse de pensamientos, ¿no? De pensamientos que sean pensamientos, de lecturas, de pensamientos importantes, ¿no? Constructivos. Claro. Digo, porque si no, estoy en el pensamiento, en la ideología familiar, y la ideología familiar, hemos dicho, es muy limitada. Sí, porque a veces algunos pensamientos de esos que uno tiende a reprimir, a no querer saber de ellos, son necesarios para seguir pensando, para poder seguir pensando, ¿no? Que igual es una frase y ya está, y la dices y eso te permite acceder a otras frases, acceder a otra cadena de ideas. Pero cuando eso lo reprimes, es la represión de la sexualidad, es decir, reprimes tu posibilidad de pensar, ya no ese pensamiento solo, sino tu posibilidad de pensar. Claro, queda todo reprimido, ¿no? Por no poder pensar o por no poder decir eso, reprimo todo. Claro. En mi vida. Reprimo el pensamiento. Impido el pensamiento lo freno. Y en las empresas se ve, ¿no? Se impide el pensamiento empresarial y la empresa se bloquea. Sí, no crece. No crece, ¿qué le pasa? No avanza, ¿Qué pasa? Se ha quedado ahí paralizada, ¿no? Se ha quedado retenida en ese punto y por mucho proyecto que hacemos, por mucha intención que tenemos, hay como un estreñimiento. Freno. Estreñimiento empresarial. Todo tiene que pasar por un caminito tan estrecho que no sale nada. No salen los proyectos. No salen los proyectos. Qué gráfico, por Dios, ¿no? Sí.
Claro, porque también, digo, la relación con los genitales es importante, ¿no? Porque cuando uno no cae en una sexualidad reprimida, todo fluye, hay fluidos, hay, ¿no? Todo entra y sale, ¿no? con mayor... Claro, si hasta el lenguaje está sexualizado, ¿no? Las palabras que se utilizan en la empresa, cómo se forman las frases, ahí está todo, ¿no? Porque no es que el inconsciente esté escondido en ningún lugar, ningún departamento debajo de ninguna mesa, de la mesa del jefe, no. El inconsciente está en lo que se dice en la empresa, en las frases que se utilizan en la empresa. Ya no nos malinterpreten y vayan a decir a sus jefes que nosotros les mandamos a tener sexualidad en la empresa. Que estamos hablando de sexualidad ampliada, no genital únicamente. Amplíen su sexualidad, como ampliar la frase. Pero sí les pueden recomendar a todos sus jefes que vean nuestros vídeos. Claro. Porque algo van a entender. Sí, algo van a entender. Como nosotras. Nosotras cada vez que hacemos un vídeo entendemos algo distinto. Claro. ¿No? Sí. Se construye en nosotras una renovación del pacto diferente, ¿no? Hay como un camino que se va construyendo, ¿no? Porque nosotras no es que tengamos un saber que trasladamos a ustedes, no, se produce aquí. Claro. Son parte de nuestro crecimiento también. Al final es un egoísmo altruista, ¿no? Y también estaba pensando que siempre hay un imaginario restringido en cada empresa, ¿no? Sí, nosotros nos vamos encontrando diferentes empresas y cada empresa tiene su imaginario, como cada persona tiene su propio imaginario, ¿no? Sí. O cada ciencia también tiene restringida su vocabulario, sus palabras, sus conceptos, sus términos, pero muchas veces es necesario también ampliar ese imaginario empresarial, ¿no? Y bueno, eso lo recomendamos a todos los empresarios y a todas las empresas, una biblioteca de poesía. De poesía, claro. Hola. Buenos días. A todos. Claro, sí, es que sería tan importante tener espacios en la empresa para hablar con confidencialidad, con confidencialidad, uno tras otro, con el psicoanalista. Ahora pase usted, ahora usted, media hora a la semana, cada uno, para asociar libremente. Claro, ¿no? Para dejarse hablar. Y otro espacio donde se pueda leer poesía. Ahora están las empresas muy grandes, muy modernas, ¿no? Ponen billares, ponen futbolines, te ponen PlayStation, por favor, libros, lectura. Eso no transforma nada. Claro, porque se confunde el relax con el no pensar. Claro. Si uno no puede dejar de pensar nunca. Uno está en constante funcionamiento. Que juega el futbolín, su pensamiento inconsciente, eso que ha reprimido, sigue trabajando y sigue haciendo de las suyas. Tengo esa biblioteca y muy amplia, no solo de poesía. Muy bien, Juan, muy bien. Claro. De eso se trata. Psicoanálisis y poesía, grupo cero. Nosotros somos psicoanálisis y poesía grupo cero. Digo, porque la poesía te permite el acceso al imaginario universal. Claro. Maneja todas las palabras y combinadas de forma... de cualquier forma. De cualquier forma. Cualquier palabra con cualquier palabra. Porque si no, uno tiende a juntar las palabras de una manera determinada. Claro, porque hay frases que no puedes decir porque te dan asco, hay frases que no puedes decir porque te da envidia, hay frases que no puedes decir porque te da pudor. Claro. Estoy en el proceso de lanzamiento de mi nueva novela. Ya os diré algo. Muy bien, Juan. Genial, Juan. Esperamos noticias. Bueno, nosotras... estamos en el proceso de lanzamiento de nuestro siguiente libro. El próximo libro que ya está en la editorial. Ya está en la cocina. Y que saldrá aproximadamente en un mes, un par de meses. O menos. Así que ya os informaremos también. Que va a ser enfocado al campo empresarial, del trabajo, del crecimiento personal. Progresar es fácil. Lo difícil es tolerarlo. Soportarlo. Así que eso, ¿no?
también ir tolerando el avance, ¿no? El avance del pensamiento, porque es que el pensamiento cuando empieza a manejar más palabras, pues... te maneja de otra manera. Claro, te maneja de otra manera, no eres dueño de tu pensamiento. Claro, porque a veces se piensa como que uno puede controlar su pensamiento. Eso en el neurótico obsesivo se ve mucho, ¿no? Quiere controlar su pensamiento, como si él fuera más grande que su pensamiento. Sí. Cuando realmente lo que decimos es que el pensamiento inconsciente es mayor que usted, que le mueve a usted, que usted padece de su pensamiento inconsciente. Por mucho que lo reprima, por mucho que no quiera saber de ello, usted es efecto de su pensamiento inconsciente. Qué bonito pedazo de título. Ciertísimo, claro que sí. Sí. Claro, digo, en la producción de estos talleres también vamos construyendo un pensamiento, ¿no? Se va construyendo. Sí, nos construye, no sé. Claro, se va construyendo el pensamiento que luego nos maneja. Nosotras somos manejadas por el pensamiento. Llevar. Claro, nos dejamos llevar. Eso hay que soportarlo también, ¿no? Hay que soportarlo. Hay que soportarlo porque muchas veces o muchas personas no soportan que es su pensamiento el que les... Claro, digo, esa necesidad que tenemos de controlar, de saber lo que va a pasar, de lo que voy a decir, de lo que voy a hacer... Tener todo planificado. Está fuera de lo humano. No es humano, es una patología humana, ¿no? Es una patología, no está dentro de la normalidad, ¿vale? Aunque sea lo más normal. Lo más habitual. Claro, lo más habitual, exactamente. Claro. Es lo más habitual, querer controlar todo, lo que hacen los empleados, para dónde van, lo que dicen, lo que... ¿no? Las horas de entrada, de salida. Todo se quiere controlar. Eso es muy propio de la neurosis obsesiva también, a veces que lo que no puede... hacer él o controlar en él, quiere que todos los demás lo cumplan. Claro. Es la ley que yo no puedo cumplir, quiero que la cumplan los otros. Yo, dentro de mi patología, incumplo la ley, ¿no? La ley humana. La ley humana. De que hay otros que son diferentes y que no tienes que... Y que la prohibición del incesto, realmente, ¿no? En la patología uno se salta de alguna forma esa ley, ¿no? Hay como una cosa incestuosa. Entonces, como yo la incumplo, quiero que todos la cumplan. Porque si yo veo que todos la cumplan, pues como que me calma algo, ¿no? Impongo que el otro la cumple y ya, bueno, es como que niego que yo la incumplo. Claro. Reprimo también. Exacto. Yo. Pero entonces, ¿qué salida tiene el neurótico frente a su propio pensamiento? A la vez, 1, 2 y 3. Psicoanálisis. Claro. La salida es psicoanalizarse. A ver. A mis empleados, cuando los he tenido, les he dejado hacer, reforzando con mi aliento lo que hacían bien. Muy bien. Y poniendo límites a lo que no hacen bien. ¿Es así? Hacerles partícipe de esa cadena, de esa historia de deseos de la empresa. Porque tú eres el director, el jefe, el empresario, se supone que es el más deseante para ese proyecto, esos fines, esos objetivos. Entonces, con tu aliento transmites ese deseo por el objetivo empresarial y ser capaz de implicar a los otros en ese deseo. Eso sería, los límites son muy importantes, como decían, porque viene a ser el padre que le dice, no, mira, por ahí no, eso no se puede. Eso no, ¿y qué es lo que hay que limitar? Pues aquellas cosas que ya casi que van en contra de la vida empresarial, o sea, que son atentados, porque si no, todo está permitido. Quiero decir que hay cosas que a veces parecen locuras y resulta que en el empeño llegan a ser grandes proyectos empresariales. Exactamente, sí. Sí. Y además, el aporte de una novedad también tenemos que saber que va a provocar diferentes opiniones, ¿no? Sí. Pero bueno, que no por eso no es que no me lo van a aceptar, es que me van a decir que no se puede. Igual lo tengo que decir, ¿qué más da? Ya, a lo mejor no es el momento,
o a lo mejor sí es el momento, o a lo mejor hay alguien que te escucha de repente. Es que si no, si me callo es cuando no hay avance de ningún tipo. Claro. Hay detención. Cuando detengo la palabra, enfermo mi aparato psíquico. Lo enfermo. Si hay detención, enfermo el aparato. Sí, se estanca, hay un estancamiento libidinal también, ¿no? Y eso... Que cuando has preguntado a Edgar qué salida tiene el neurótico frente a su propio pensamiento, en la pregunta ya no hay salida, ¿entiendes? Si no hay psicoanálisis no hay salida, porque ¿qué salida tiene el neurótico frente a su propio pensamiento? Que justamente el neurótico padece de pensar, ¿vale? Tiene erogeneizado su pensamiento, erotizado su pensamiento. Está su sexualidad ahí, en darle vueltas, ese es su goce sexual. Ese es su goce. ¿Cómo le sacas de su goce sexual si no conoce otro goce? Claro. Es decir, es sustituir un goce por otro, porque tampoco al sujeto le puedes quitar algo de lo que ha gozado, que no lo va a dejar, no lo va a permitir. A no ser que encuentre una sustitución de ese goce. Algo que cuando encuentras la sustitución de ese goce, lo que era pensamiento, lo que era alucinatorio, se traslada a la realidad. Porque por eso insistimos que el trabajo es salud. Es que es una de las vías más importantes de la salud. Y de contacto con la realidad y con Claro, porque ahí pongo todo el pensamiento, ¿no? Lo tiro, todo mi deseo sexual. Tu libido está puesta ahí, fuera de uno. Hasta tu hostilidad. No la detengo. Porque para trabajar hace falta un poco de agresividad. Exacto. Hasta tu agresividad necesaria se pone en el trabajo. Si cuando se pone en la vía del trabajo, de la sublimación, de la creación, da productos en la realidad que pueden ser útiles a otros. Mientras que si te quedas con esa agresividad, no se canaliza a través de la sublimación, te enferma. Es una agresión, acaba siendo una agresión hacia ti o hacia otros, pero que es lo mismo, son los mismos mecanismos y son es la misma energía la que te puede ayudar a crecer o hacer crecer el proyecto empresarial, o a destruirte o a destruir la empresa. Es la misma energía, es lo que hagas con ella. Es la misma. ¿La detengo o la dejo fluir? O la entrego, ¿no? Me la quedo en el pensamiento pensando que mal soy, que enfermo que estoy, que neurótico que soy, que no sé qué. O esa misma energía la llevo y la pongo en el trabajo, ¿no? Soy el peor, vale, pero voy a poner toda esa energía en el trabajo. Ya verás cómo eso se va transformando. Ya soy el peor reprimiendo. Soy el peor reprimiendo. Ahora ya soy el mejor sublimando. Porque son dos destinos diferentes. Dos destinos de la pulsión. La represión es un destino de la pulsión, y la sublimación es otro destino de la pulsión. Es decir, es una alternativa. O reprimes, eso que reprimes no lo puedes sublimar. O sublimas. Cuando subliman, es la misma energía, es la misma hostilidad, es el mismo deseo sexual, pero en vez de decidir reprimirlo, es decir, no quiero saber nada de esto, lo voy a olvidar, lo utilizas en la tarea. ¿Y a eso qué te ayuda? El psicoanálisis. Te ayuda a psicoanalizarte para que esa energía no te lleve a la represión ni al estancamiento libidinal, sino que te lleve al trabajo. Es decir, se liberan represiones y esa energía psíquica que queda libre se pone en la realidad material, en la realidad real, que si no está todo en la realidad psíquica. La clave es la sublimación. Bueno, es una de las vías. Es la alternativa. Hay otras cosas que hay que reprimir. Pero sí, lo que hay que reprimir, y cuando está bien reprimido eso, que eso fue una represión inicial que tuvimos que hacer para constituirnos como humanos, que fue reprimir los deseos sexuales y hostiles hacia las figuras parentales, hacia tu papá y hacia tu mamá, porque quedó prohibido eso por la ley del incesto. Es decir, con tu madre no se puede y con tu padre no se puede, y chao. Y eso hay que aceptarlo. Eso es lo que se repite. Si todavía te estás preguntando sobre eso inconscientemente, todavía está tu aparato psíquico, que si puedes con tu madre, que si puedes te estás peleando todo el día con el jefe. Haz de que los jefes te terminen echando. O terminas teniendo deseos por personas que no corresponden y te excedes en tus Siempre deseos. te vas a enamorar de alguien del trabajo, con el que no se puede. Y de la jefa, o con alguien casado. Que es la mujer del jefe. Vamos a ver, pues ya está. Esto es un desplazamiento de la cuestión incestuosa con los padres. Claro, exactamente. Pero cuando la represión fundante del aparato
se establece, ya está, me manejo libre. Claro, cuando aceptaste la ley. Que con tu papá y con tu mamá está prohibido, pues ya todos los hombres y todas las mujeres están permitidos. Claro, para ti. Todo, aparte todos los hombres, todas las mujeres, y tus posibilidades son amplísimas. Claro, se te amplía el mundo. Cuando uno se hace mortal, puede vivir como un inmortal. Claro. ¿Vale? Acepto la mortalidad y ahí ya tengo todas las posibilidades ante mí, todo lo que pueda llegar a desarrollar. Claro. Donde ponga trabajo. Claro. Si aceptas que que te tienes que separar de tu padre y de tu madre, sexualmente hablando, que te tienes que separar de ellos, pues nace el mundo. Ahí cuando aparece el nombre del padre, la ley paterna, con el padre, cuando aparece el padre, nace el mundo, nace lo simbólico. Claro, exactamente. Y no es que me aleje de mi papá y de mi mamá, los incluyo, están. No los separo de mi vida, también están, pero hay mundo. Claro. En el mundo están papá y mamá, pero en papá y mamá no está el mundo. Exacto. Me parece que con esto... Sí, que es importante, porque pareciera que las empresas, esto dice, pero qué lejano, esto nosotros, ¿de qué nos están hablando? Pero que la empresa está llena de humanos o inmortales que niegan su humanidad, también puede ser. Claro, y hay un mercado, hay unas leyes dentro del mercado. Entonces la empresa también se tiene que regular por esas leyes, que regir por esas leyes, ¿no? Por las leyes del mercado, por las leyes de la empresa y por las leyes humanas. Porque en la empresa hay una jerarquía, hay superiores, hay iguales, hay inferiores, ¿no? Dentro de esa jerarquía. Y entonces ya hay ley, ya hay padre, hay madre, hay hermanos, ¿no? ¡Bien! Hay compañeros, no, porque si no es un intento constantemente de matar al jefe, metafóricamente hablando, ¿no? Pero de eliminarlo. Siempre cuando quiero hacer la tarea del jefe, me excedo en mis funciones, quiero eliminar al jefe. Da una orden al jefe y luego voy por mis compañeros y dicen, eso no sé cuánto, eso no tiene ni idea. Y empiezo a hacer un complot en contra de lo que te ha mandado el jefe. Ahí es el padre que me está tratando de derrocar. De matar para quedarte con tu madre. Entonces no son cosas ajenas a la empresa de las que estamos hablando. Lo edípico está en todo ser humano, ¿no? Y la empresa está hecha de humanos, ¿no? Hay personas trabajando, sujetos psíquicos trabajando. Estoy todo el rato asintiendo con la cabeza. Vaya programón, ¿no? Wow, gracias por esa información. Bueno, gracias a vosotros por incentivarnos de esta manera. No, porque es que todavía muchas empresas dicen, y eso del psicoanálisis, y para nosotros, ¿qué nos va a servir el psicoanálisis? ¿Qué nos vienen a contar? ¿No? Si nosotros somos los sitios a la selección, el assessment, no sé qué, no sé cuánto. El coaching, todo a nivel superficial, todo sin entrar en la verdadera cuestión inconsciente. Todo muy interesante lo que dicen. Tengo una pregunta, ¿qué pasa si el jefe tiene una posición femenina muy marcada y se le dificulta la tarea de ser jefe? ¿Se puede solucionar mediante psicoanálisis? Espera a ver más. Psicoanálisis. Por supuesto, esa es una de las cosas que va precisamente a solucionar más fácilmente el psicoanálisis. Y es muy interesante lo que has dicho, Juan, porque es una posición femenina muy marcada, porque todos ocupamos una posición masculina, femenina, ¿no? Una función padre, una función madre, dentro de nuestra actividad diaria, seamos jefes, seamos empleados. Y eso es lo que va a hacer que en cada momento pueda escuchar al jefe, pueda dar una conferencia, pueda imponer una norma. Claro, ¿no? porque cada función me va a permitir un estado diferente. Fijaros que esas funciones, padre, madre, hombre, mujer, posición femenina, posición masculina, o posición padre, posición mujer en la empresa, también provienen del mismo lugar, de la cuestión edípica, y es las posiciones pasivas y activas frente al padre y la madre, ¿no? Cuando éramos niños era posición pasiva, todos nos lo daban. Después,
posición activa con el padre y con la madre. Queríamos decir a los papás lo que tenía que hacer, darle órdenes a la mamá. Ahora tú... Yo sé lo que tengo que hacer. Ahora yo soy el papá y tú eres el niño. Claro. El niño así, ¿no? Entonces, en ese jefe que tiene una marcada posición femenina, también puede ser una forma de liderazgo. Un liderazgo femenino. Depende también a qué se dedique la empresa. Claro. Hay empresas que necesitan ese tipo de jefe. Más función femenina que masculina, porque y otras empresas que son muy ejército. Claro, porque digo, por ejemplo, todas las empresas que se dedican al arte, a la creación o no, también necesitan ese tipo de posición, ¿no? De dejarse penetrar por el arte, por la creación, por el... bueno, digo, no exactamente... a lo mejor la dirección de... O sea, porque la producción es como de que arte... es por poner un ejemplo, pero no tiene que ser exactamente No exactamente, porque la producción de arte requiere de posición femenina, también. No se puede, pero igual la dirección de la empresa, aunque sea una empresa de arte, requiere una marcada posición masculina. De todas formas, lo normal es que lo más eficaz sea combinar. Es que siempre se combinan. Femenino, masculino, padre o madre, según la situación. Sí, pero si quiero ser siempre un jefe autoritario y marcar lo que hay que hacer y que nadie se mueva un milímetro y al que desobedece lo echo a la calle, eso no va. No va, eso ya no, requiere una flexibilidad. Hay veces que tienes que escuchar al empleado que venga y haces de mamá. Y a veces haces de papá, y a veces haces de manito, de mano menor, de a veces mano te mayor. Pones en posición femenina y le cautivas un poco, otras veces en posición masculina y le das una orden, depende de lo que diga el otro. Exacto. De las frases del otro. Es una cosa y nosotras tenemos muy que dinámica. Poner límite. Bueno, que nos encanta que os haya gustado el programa de hoy. Vamos a seguir trabajando con este tema. Vaya a ver la siguiente pensamiento que nos toca en la semana que viene, que nos toca para padres, taller para padres, si no me equivoco. En 15 días volvemos a tener un taller para empresas, ¿vale? No olvidéis siempre de 10 a 11. Muy interesante. ¿La semana que viene cuál es? La semana que viene, que es de padres, es etapas del desarrollo psíquico infantil. Bueno, muy importante porque ahí hemos pasado todos y seguimos pasando. Y el de empresas es lo femenino en la empresa, porque es justo el Día de la Mujer Trabajadora, el día 8. El 8 de marzo, claro. Así que el día 8 de marzo vamos a hablar de lo femenino en la empresa. De esta cuestión que nos ha traído Juan. Que conectamos con el punto donde hemos dejado hoy. Y la semana que viene, las etapas del desarrollo psíquico infantil, que hemos pasado todos por ahí, así que muy interesante para todos. Bueno, y recordarles que hoy a las 7 de la tarde tenemos también conferencia abierta sobre la angustia, ¿vale? Que la va a dar justo Virginia Baldomero. Los sueños de angustia. Los sueños de angustia. La interpretación de los sueños, las pesadillas. Vamos a hablar de las pesadillas. Perfecto, pues ya está. Así que... muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene o hoy a las 7 de la tarde, como prefieran. Vale, genial. Venga, chao, hasta luego. Excelente programa, muy interesante. Gracias, Edgar.